siguiendo las respuestas, no, yo de hecho como que creo que para mí implica como un nivel de generosidad muy cabrón hacer preguntas y hacer crítica. A mí eso de hecho me parece mucho más interesante y yo ahí también observo como un respeto al trabajo, no al mío, sino en general, como para mí implica mucho. Entonces, te quiero agradecer otra vez. Y alrededor como de los vestuarios, como que para mí también hay una parte como cinematográfica que me interesa mucho, o sea, como que me interesa mucho como esta relación multimedia de poder hacer vestuarios que también son esculturas y que los vestuarios además están hechos para utilizarse. O sea, ahorita estoy en la preproducción de mi primer corto y también como es una lógica, digo, ya no es con el paisaje, pero es una lógica parecida, ¿no? Como que me interesa también como esta relación que como mi relación de consumir cine puede entrar en el arte y como también como que los vestuarios no tienen que nada más ser vestuarios, sino como que también pueden ser objetos, etcétera. Y además son sumamente ligeros y se pueden usar, o sea, están diseñados para usarse, ¿no? Y también como, y esa parte directamente para mí tiene que ver con un interés infantil y adolescente por hacer ropa, o sea, como que siempre yo he consumido muchas referencias de moda a lo largo de mi vida y no es como que esté pensando en una cosa como de moda fashion, simplemente como que como un objeto de uso me parece como re interesante y también como la idea de toda este imaginario de un cierto tipo de mexicaneidad que además ha sido representado históricamente por voces masculinas, ¿no? Ha sido caricaturizado, ha sido como, o sea, cómo es utilizar esas cosas, o sea, que tiene que ver con las referencias pop de la caricatura en algo que puedas portar. Y directamente, para mí el vestuario es, ok, si te llevas el paisaje, es como, digo, tal vez es una relación un poco literal, pero a mí me funcionó como para empezar a entender como mejor estos objetos. Es que si te estás, es como si te pones el sombrero, te lo puedes llevar a cualquier lado y acá se están llevando el paisaje y en toda Latinoamérica, pues, o sea, como bajo unos permisos y unas licencias dentro de una opacidad muy pesada. O sea, yo también y también por eso como que el sombrero, la botarga, ¿no? O sea, como que pienso mucho en lo que decía el subcomandante Marcos, ¿no? O sea, el subcomandante Marcos es como si trajera, o sea, él lo dice, ¿no? Bueno, yo me imagino que es como si trajera un pasamontañas de niebla, ¿no? Como que él dice que él utiliza ese vestuario de una caricatura guerrillera para que cualquiera pueda habitarlo si quiere. Cualquiera puede ser el subcomandante Marcos, ¿no? O sea, entonces como que para mí hay una potencia de quien lo porta, ¿no? Difícilmente yo lo podría portar. O sea, yo nunca me pondría ese vestuario porque no siento que a mí me corresponda, como que a mí me corresponde otro imaginario quizá, ¿no? Y si alguien no lo quiere usar, tampoco lo tiene que usar. Simplemente es como poder habitar como esos lugares y alrededor de la voz masculina, también como que para mí operó mucho como un juego, o sea, todo este guión, esta narración, pues son cosas que yo viví y me parecía bien importante, o sea, esta es la voz de un amigo mío de Tijuana que trae el acento norteño y está este meme que nuestras amigas y yo siempre nos decimos así como, si está guapo o solo tiene acento norteño, ¿no? Así como que eso es lo que te prende, porque también hay como toda una construcción de una hipersexualización del hombre del norte, ¿no? Entonces, como desde el centro, o sea, esta es la fantasía chilanga, ¿no? Entonces, como para mí era importante que él lo narrara, como reafirmando mi propia fantasía del hombre del norte y además también una manera de protegerme en primera persona porque de alguna manera estos relatos pues sí me vulnerabilizan y sí me afectan y me duelen y muchos me dan culpa y me dan vergüenza y también como que era un amortiguador y también como que yo hubiera sentido, porque además está narrado en femenino, pero la voz es masculina, ¿no?
Entonces, como que hubiera sentido raro que además fuera mi voz. O sea, sentía que ella era demasiado autorreferencial de muchas maneras, ¿no? Ujú. Sí te había levantado la mano. Bueno, muchísimas gracias en principio Paloma, Juanita, por su participación. Creo que, a ver, los ecos de lo que han contado van a seguir resonando, ¿no? Me parece que estamos todos pensando y reflexionando y lo seguiremos haciendo a partir de lo que las cuestiones que ustedes nos colocaron. A mí particularmente me resultó muy interesante no solo ver tu trabajo, Paloma, sino además escuchar recién este, tu lugar de enunciación, ¿no? Desde dónde, el por qué, me parece que le dio unos elementos súper interesantes para comprender tu obra y las búsquedas que vos estás haciendo, ¿no? Y las preguntas que abrís. Me pareció realmente súper interesante. Y quería ir hacia algo, a ver que en realidad lo trajo más propiamente Juanita en su lectura desde las geografías poshumanas, y un poco poniendo en diálogo esta presentación de Juanita en relación con la obra de Paloma. A ver, me surge esta inquietud que no es nueva, que es antigua, pero creo que sigue siendo vigente entre lo que habilita la mirada de las geografías poshumanas en términos de pensar la agencia no humana, ¿no? Y como bien vos decías, Juanita, este tiempo del COVID, a quien no estaba enterado de la agencia no humana, claramente ahora le importa y la ve. Eh, pero al mismo tiempo, hay algo que tiene esa fuerza de mirar esas relaciones humanas no humanas en las que en ciertos registros se va como perdiendo la agencia que oprime, que genera desigualdad. Me parece que justamente los planteos de Paloma ponen el acento en ese lugar. Eh, no es una cuestión nueva, digo, es una cuestión muy visitada, muy este, trabajada, pero que sigue estando abierta. Y hay algo que vos afirmaste, Juanita, hacia el final, que la pregunta es si podés abrirlo. Dijiste algo así, que quizás haya una pista para pensar esto, en esto de que la amenaza no está en el paisaje, sino en la relación entre los paisajes. ¿Podrías abrir ese concepto, esa idea? Gracias, y gracias nuevamente a ambas. Bueno, no sé si puedo abrir el concepto, pero voy a intentar con mis limitaciones en el castellano. Um, Esto lo voy pensando porque pues estoy escribiendo sobre el desierto de Sonora, ¿no? Y esta idea de que el desierto es un corredor de la muerte, es un ambiente hostil, pues sí, hay mucho discurso entre activistas, por ejemplo, que pues están trabajando para los derechos de los migrantes, pero ellos utilizan este discurso de la muerte. Entonces, como dije brevemente, a mí, pues a mí me preocupó que, como dije, que este discurso puede borrar todas estas otras relaciones que existen en el desierto o, por ejemplo, con comunidades indígenas, con el desierto, con todos los seres que constituyen el desierto. Y nos deja con esta impresión que es el medio ambiente en sí que amenaza. Y claro, el, por ejemplo, los movimientos de tierra, terremotos nos amenazan. Pero si estamos hablando de un paisaje en específico, yo digo que pues no tiene no es malo, no es bueno, o sea, es nomás lo que es, ¿verdad? Es un lugar que ha sido constituido por movimientos geológicos, cambios de clima, eh, y todo eso genera cambios en vegetación y bla, bla, bla. Además, en este caso del desierto de Sonora, las comunidades indígenas han sido desplazados. Entonces, esto ha dejado un desierto vacío, ¿verdad?
ese desierto se ha creado como un lugar vacío. Y eso es lo que amenaza, no el desierto en sí, es porque con estas políticas del Estado, junto con otros procesos de, por ejemplo, crear áreas protegidas y desplazar a los habitantes indígenas de ese lugar, se ha creado un lugar enorme sin ninguna infraestructura para los seres humanos. Pero eso no es, si los indígenas pueden entender y vivir dentro del desierto, quiere decir que el desierto en sí no es la amenaza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería decir en términos, por ejemplo, de estos otros lugares áridos del norte que han sido vaciados. Entonces, han sido vaciados por estas políticas del Estado y también han sido desertificados, ¿sí? Es la palabra, porque las ciudades han tomado el agua. Entonces, lugares donde había aún más vida, ¿no? Ahora están en procesos de desertificación. Entonces, quiero decir dos cosas a la vez. Por un lado, nosotros los humanos somos casi irrelevantes en términos de los procesos de nuestra planeta, ¿no? Porque puede haber movimientos de tierra que nos entierren y ya estuvo, ¿no? No podemos hacer nada. Pero por otro lado, dependiendo de dónde estamos hablando, ¿verdad? Estos lugares se han creado amenazante por estas políticas. Entonces, yo siento que no podemos cambiar nuestra relación hacia, por ejemplo, el desierto si quedamos con ese discurso de la muerte. No vamos a poder tener otra relación con el desierto, no vamos a poder apreciar la vida del desierto. Entonces, para muchas personas el desierto no tiene valor, es algo feo, es amenazante, y ¿para qué vamos a proteger el desierto, por ejemplo, no? No sé si me expliqué bien. Gracias por la pregunta, es importante, creo. Paloma, hay una pregunta para vos acá en el chat. Perla, ¿la querés decir o querés que la lea? La digo, no, si me podía explicar o profundizar más en la mirada feminista que se hace presente en su análisis. Por un lado está este proceso de observación en el cual, al menos en el video, no se ven mujeres, no sé si ella tuvo en el campo encuentro con mujeres, y por el otro lado, si ella lo define, ese feminismo, en estas características que le dio a su trabajo de campo, como salvaje, afectivo e incierto. Sí, bueno, hay dos cosas, como siguiendo lo que decía Juanita sobre justo también cómo el necroestado facilita que sucedan ciertas cosas en el paisaje. O sea, por ejemplo, sin irnos más lejos, ¿no? O sea, como en un paisaje que podríamos nombrar citadino acá en la Ciudad de México, lo que el Estado hace es que perpetúa la periferia cada vez más diferenciada de la ciudad. Entonces, hay una ausencia de infraestructura estatal y eso permite que pasen todas estas violencias. O sea, como en una cosa tan clara, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en Tijuana, donde hay las maquilas, aquí en la Ciudad de México, que ya no es el norte, o sea, nada más que es una representación, pero aquí hay ya varios cárteles que controlan la ciudad, nada más que no
se muestran como dentro de la representación como de esa imagen, ¿no? Del cártel que ha sido también como tan utilizada por el Estado, ¿no? Entonces también dentro como de la metáfora de la noche mexicana, lo que hace el Estado es que quita infraestructura, o sea, o no está bien iluminado, no hay un transporte seguro, entonces obviamente los cuerpos más vulnerables son proclives a que suceda cualquier tipo de cosa porque el Estado simplemente, o sea, en este lugar donde trabajé, o sea, si los niños no alcanzan a hacer una cierta cantidad, no mandan, el Estado no va a mandar maestros, ¿no? Sí llega Coca-Cola, o sea, la Coca-Cola va a llegar sí o sí, pero, o sea, la educa y eso es, o sea, eso no es como que se le fue al gobierno, o sea, es algo completamente, y son mecanismos de opresión, ¿no? Eso como que me parece como siguiendo lo que tú estás diciendo. Y de las otras preguntas que propuso Perla, en esta investigación sí tuve muchísimos encuentros con mujeres. De hecho, mi relación más cercana fue con ellas. O sea, digamos que yo habitaba la casa de mujeres, ¿no? Y en relación hacia el feminismo, o sea, como que yo un poco o sea, yo me considero como una feminista digamos, trabajando qué es el feminismo para mí, o sea, y también reconociendo que pude tener un acceso a la teoría feminista por un privilegio, o sea, digamos que yo empecé a leer de feminismo cuando entré a la universidad, ¿no? O sea, probablemente si no hubiera entrado la discusión hubiera sido otra, ¿no? Pero había un privilegio de acceder a estas cosas que agradezco profundamente, o sea, no me estoy dando como latigazos, pues, ¿no? Pero sí en el momento de trabajar con otras subjetividades, con otras condiciones económicas, etcétera, como que el feminismo nunca estuvo en una conversación, o sea, como que yo también me preguntaba, ok, la teoría feminista en qué les va a abonar a estas, no sé, a un grupo de mujeres, a una mujer en particular. O sea, su relación con el patriarcado es otra, están atravesados por el patriarcado de otra manera. Entonces yo también decía, bueno, el feminismo les va a servir como una supervivencia, pueden prescindir de ciertas cosas como nosotras, bueno, o yo feminista puedo hacerlo, no voy a hablar por las demás, ¿no? Entonces como que a eso me refería cuando a veces yo sentía que la teoría no me alcanzaba para explicar otras cosas, ni tampoco quería imponer conceptos aprendidos del centro que honro y reconozco, pero también topando o sea, por ejemplo, yo veía estos cuerpos masculinos con los que trabajaba y están 30,000 veces más oprimidos que el mío, ¿no? O sea, ahí vamos a hablar de feminismo, ¿sabes? O sea, como que esa era una pregunta constante que yo tuve durante la investigación y también como yo no me puedo desprender de una mirada que está contaminada por el feminismo, o sea, sabes, eso sería muy difícil para mí, o sea, hay ciertos condicionamientos que yo habito, ¿no? Pero como que me parecía muy problemático imponer esos conceptos y por eso también para mí era importante como escuchar como ciertas experiencias que yo pudiera leer patriarcales, de opresión o lo que sea, pero desde la voz de ellas que no necesariamente están en el video, ¿no? Y también como mi producción no la nombro textualmente como feminista porque también yo considero que estoy aprendiendo muchas cosas del feminismo y yo en mí personalmente sentiría que pudiera ser fácilmente mercantilizable como una palomita dentro de la obra. Ah, no solamente es mujer, sino que el arte es feminista. No, pues no sé todavía, ¿sabes? O sea, como que me encantaría que así lo fuera, pero también como veo o cómo se consume el arte, ¿no? O sea, también se consume una rama que es el arte feminista entonces, como que ahí yo empiezo a entrar en problemas, ¿no? O conmigo misma y con mis tipos de negociaciones y con lo que yo quiero. Y también y alrededor como de lo salvaje y lo afectivo, ¿no? O sea, mi aproximación salvaje me refiero a que yo no
tenía ni tuve antes como una metodología de investigación porque nunca la aprendí. O sea, fui construyendo algo a partir también de muchos errores, o sea, porque y muchas cosas que yo considero fracasos que me parecen importantes. Y también es lo mismo con el medio del video, o sea, yo no aprendí a hacer, o sea, yo en la escuela aprendí técnicamente como de oficio a hacer otras cosas. Entonces también era como, bueno, llegar, ver y como ahí pasan muchas otras cosas y como que en realidad para mí estas investigaciones sí se construyen a partir de lazos afectivos que se construyeron durante, no sé, 2, 3 años, ¿sabes? O sea, no fue nada más como ir una vez y regresar y ya, o sea, como simplemente es como, eso es realmente la investigación, con quién te quedas, con quién hablas, cómo es ese cariño, o sea, como que excede la teoría, ¿no? Eh, y pues un poco eso. Uh-huh. Gracias. Hay una pregunta más que no puedo, no tengo el nombre, por eso no te nombro. Dice Wins Office y seguro que no es tu nombre. Si querés decirla o que si querés la leo, pero si la querés contar, decir vos. Gracias, Verónica. No, es que entré con la cuenta corporativa y no sé cómo cambiar el nombre, pero gracias. Sí, la verdad es que la pregunta viene más como una provocación, ¿no? Sobre esta reflexión del concepto de paisaje, que es muy potente y podemos verlo tanto en el video como en las reflexiones que tuvimos ahora. Pero me preguntaba si el concepto de territorio también no sería potente para reflexionar un poco sobre estas relaciones, ¿no? que comenta Juanita sobre entre el paisaje y el Estado y el poder. Entonces me gustaría solo tensionar esto y escuchar un poco de Juanita sobre eso, porque también esa idea de territorio es recientemente instrumentalizada por los movimientos sociales, ¿no? Entonces, ¿en qué medida nos serviría para pensar eso de manera más profunda? Gracias. Juanita. Pues no voy a entrar en la teoría, ¿no? del territorio porque pues es demasiado, pero yo siento que, y quizás en este caso no es relevante. El territorio, según, por ejemplo, movimientos indígenas, significa un lugar constituido por relaciones. Y pues muchas comunidades dicen que pues no son ellos que son de la tierra, o sea, no son ellos que dominan, por ejemplo, sino que ellos pertenecen al territorio, porque el territorio se construye por relaciones entre humanos, pero más bien relaciones entre seres humanos y, por ejemplo, la nación de, no sé, tengo las palabras en inglés porque son canadienses y ni siquiera existen estos animales en otros lugares, pero digamos la nación de, ¿cómo es no me voy a acordar del nombre. Por ejemplo, para decirlo, ¿no? La nación de los osos. Entonces, el territorio se construye por esas relaciones. Entonces, bueno, en términos políticos, claro, entendemos muy bien que los procesos coloniales han no lo voy a poder decir. Territorializado. Gracias. A estos territorios y desaparecen, ¿no? O intentan desaparecer todas estas relaciones. Entonces, yo siento que los movimientos sociales, que vienen de campesinos e indígenas, están tratando de llegarnos a entender que para ellos la relación
no es una relación capitalista, es una relación de relaciones, ¿verdad? No es una relación de utilidades, de recursos. La palabra que usamos, recursos, para mí automáticamente nos lleva a un sistema político económico que quizás no existe o no es la relación que estos movimientos quisieran tener dentro de sus territorios. Entonces, yo creo que sí sería un concepto que nos ayudaría, pero tendríamos que preguntar primero qué significa el territorio para estas comunidades, ¿verdad? No podemos asumir, no sabemos y quizás nunca vamos a llegar a entender, pero lo que sí podemos llegar a entender es que no entendemos, pero existe otra cosmología y otra relación diferente que la nuestra. Perdón. Y yo pienso que eso nos lleva a las políticas ontológicas, ¿no? No sé si puedo decir más y no sé si me expliqué bien, perdón. Sí, sí, te explicaste bien, Juanita. Bueno, ahí Silvina levantó la mano, Azucena también me dice que hay que le gustaría hacer una pregunta más y yo haría una y si quieren, y si no hay otras preguntas más, hacemos ese bloque de 3 preguntas y vamos cerrando, así no agotamos a nuestras invitadas, porque también no las queremos agotar. ¿Querés empezar, Silvina? Sí, por supuesto. Primero pedir disculpas, vengo de una defensa de tesis y me interesaba muchísimo escucharlas, así que después seguramente les pida muy amablemente si pueden compartir la ponencia, pero escuchando un poco cuando entré las exposiciones que se fueron articulando entre las preguntas y demás, tomo esto, Juanita, que traes, sí, es medio complicado decir territorialización, desterritorialización, multiterritorialidad y todo eso, pero pensaba en esta construcción particular entre los procesos que se van dando en la construcción de paisajes en términos narrativos, ¿no? Y cómo esos términos narrativos van armando de manera estratégica, creo que también traccionados un poco por la investigación, las cuestiones acerca de la lugarización, ¿no? Que esas lugarizaciones involucran necesariamente una construcción identitaria. Todo este fin de semana me tocó, porque estoy trabajando en un espacio de memoria para los pueblos originarios acá en el municipio de Morón, en donde resido. Hicimos las celebraciones del Inti Raymi con anuencia del Honorable Consejo Deliberante del municipio. Hay una apuesta a construir política pública que sostenga esta posibilidad de construir empatía para hacernos cargo de las alteridades. Digo, esto que vos también dijiste, es imposible habitarnos en el otro, porque el otro tiene otra cosmovisión. Simplemente la potencia de todo esto es reconocer justamente las dificultades, darle entidad, pensarlas, reflexionarlas, pensar en sus celebraciones, en sus circularidades, en sus ciclos, en sus cuestiones identitarias con respecto a la música, ya que está acá Agustín también, y con respecto a sus propias poéticas de construcción espacial, ¿no? Y creo que esa trama espacio-temporal nos abre, nos posibilita una proyección de investigación que involucra también nuestro posicionamiento, como bien ahí trae la compañera Paloma, ¿no? De involucrarnos con quienes estamos activando esa posibilidad de co-construcción del conocimiento. Y creo que eso es maravilloso. Lamento enormemente no haber estado antes, pero ya las preguntas dispararon un montón de cosas que yo estoy pensando, intentando pensar y hacer un poco carne, ¿no? Porque si no, también tenemos esta separación entre lo que es teórico conceptual o teórico epistemológico y las praxis que contienen múltiples saberes que nosotros desconocemos. Y me parece que eso es sumamente importante. Bueno, eso. Gracias.
Azucena. Em, Bueno, yo conocí la obra de Paloma en un seminario que compartimos en el Instituto de Estudios Postnaturales de Madrid hace un par de años, ¿no? Creo que sí. Y no me había fijado, ahora cuando volví a mirar el vídeo me volví a fijar que están todas ficcionalizadas, ¿no? Pero hay un conjunto de elementos tecnológicos, hay armas que tienen colores, o sea, que para mí recuerdan las cuestiones militares, ¿no? O la militarización en esa zona, para recordar un poco el trabajo que está haciendo Juanita, que comentaba Verónica al principio. Y ahora recordé un trabajo no sé si lo conocen, para traer bibliografía. Es un antropólogo que escribió un libro que se llama The Land of Open Graves, que es muy conocido y que creo que Juanita por lo menos creo que sí lo conoce. Bueno, él en muy pocas palabras estudia cómo el desierto de Sonora es utilizado como una especie de tecnología de militarización para, en la necropolítica del gobierno de los Estados Unidos, como técnica para hacer morir esos cuerpos que no se quiere que entren en el territorio americano, ¿no? Entonces me preguntaba esto, ¿no? Paloma, si podías comentar un poco esa entrada de lo tecnológico, que a veces es como una arma, como carne, o están esas armas ahí que tienen que ver con el narco, si hay otros usos, otras dimensiones de esas tecnologías en tu obra. Y Juanita, quería preguntarte si al hablar de la agencia del territorio, desde las teorías poshumanas, inevitablemente siempre vamos a tener que hablar que estos territorios están atravesados por procesos de violencia y de muerte. También haciendo alusión a la vida que hay en esos territorios, pero cómo se están utilizados en estos términos, por ejemplo, como arma tecnológica en un discurso, todo un procedimiento donde se usa esa hostilidad del paisaje para hacer morir esos cuerpos que no queremos, esos cuerpos indeseados. Entonces me pareció, bueno, no sé si es una pregunta, pero me parece que había una dimensión muy importante ahí, interesante para discutir, que despertaba la obra y las discusiones teóricas también. No sé si quieren comentar algo o... Sí, también como pensando en bibliografía, pienso mucho en esta escritora increíble que se llama Diana del Ángel. Ella es súper joven y tiene un libro muy, muy cabrón que se llama Procesos de la Noche. Y ella acompaña a la familia de Julio César Mondragón, que es el primer estudiante de Ayotzinapa que encuentran y al que encuentran desollado de la cara. Y hace una relación entre el acompañamiento a la familia durante el juicio y Xipetotec, ¿no? Que es este dios que también está desollado, ¿no? Y también me remite a otra narración suya que está en una compilación de escritos que se llama Tsunami, donde ella habla del DIU que tiene este método anticonceptivo de cobre y hace una relación entre su DIU y una mina de cobre, ¿no? Entonces, como que son también, justo también a veces por eso, eso es a lo que me refiero a la ficción. Digo, ojalá yo escribiera como Diana del Ángel, ¿no? Pero como que es como cómo a partir de estos relatos, ¿no? O sea, como hablar de Xipetotec, ¿a qué te remite? O sea, como una cosa ahí, como de una construcción de imaginarios alrededor de los procesos de la producción de violencia en un necroestado, ¿no? Y también como alrededor o sea, por ejemplo, las pistolas, ¿no? También para mí era un poco como
hacer disfraces, ¿no? O sea, o vestuarios, etcétera, que aparecieran así. También, por ejemplo, hay una parte del video donde aparecen con filtros de Snapchat, ¿no? O sea, que son estas máscaras, pero eso es un filtro digital. Para mí era un poco hablar como de la promesa de la democratización tecnológica que a Latinoamérica nunca llega, ¿no? O sea, también como dentro de cómo pensamos la ciencia ficción, o sea, la ciencia ficción que viene de Estados Unidos y que viene de Europa, pues siempre está encaminada hacia la idea de una utopía, distopía o futuro, ¿no? Entonces, en Latinoamérica es el presente, o sea, la distopía ya habita el presente, o sea, ni siquiera es que sea algo postcolonial, sigue siendo un campo de experimentación colonial donde hay acceso a Internet, pero no acceso a tecnologías que realmente fomenten a que la calidad de vida suba, ¿no? Entonces pienso como en este tipo de representación, como de unas pistolas, que además son pistolas de juguete, pero que se hacen alusión a una tecnología, o sea, estas pistolas como de agua que tienen como un diseño como futurista, ¿no? Pero que habla justo, o sea, en este lugar, pues hay un punto donde hay acceso a Internet, donde todo el mundo puede acceder a sus redes sociales, pero tampoco es que haya el Internet suficiente para que la gente explore esa plataforma para desde un lugar autodidacta de educación, de conocimiento, de líbido, de sexualidad, de lo que sea. O sea, sigue estando súper constreñido a las redes sociales, o sea, sigue habiendo como un control tecnológico, ¿no? Entonces me preguntaba como por la democracia de los objetos y por su propia historia, ¿no? Entonces por eso ponía el ejemplo como de Diana del Ángel con el Diu, ella habla de su Diu adentro, ¿no? Con la mina, ¿no? O sea, como también de dónde vienen las armas, ¿no? ¿Por qué la gente está armada? O sea, ¿a quién le estamos vendiendo? O sea, eso es una mercantilización de los cuerpos. ¿Quiénes son la carne de cañón dentro de todo este sistema necropolítico con una promesa? Obviamente, si tú eres una persona joven en ciertos territorios, en cierta situación, pues obviamente puede ser que sea mucho más atractivo dedicarte a un modo de producción generado hacia la violencia, que es generado por la propia demanda económica de Estados Unidos hacia México, ¿no? Por eso también una de las grandes partes, los cárteles existen hace más de 100 años, ¿no? Nada más que hay que analizar por qué la hiperviolencia y por qué la mercantilización de los cuerpos, porque entonces el régimen económico ya es otro, ¿no? Y también una bibliografía me parece importantísima para esto y quien ella lo explica de una manera sublime es Capitalismo Gore, de la escritora de Tijuana, Sayak Valencia, ¿no? Como que ella sí lo pone en unas palabras, ella lo escribe en el 2006, justo cuando apenas acaba de entrar Felipe Calderón, que es este presidente que hace la guerra contra el narco y arrasa, ¿no? Entonces, como esas cosas, y denme un minuto porque tengo que ir al baño, denme un segundo, pero sigan. Bueno, Juanita, si querés Pues no, comentar. ya comentar o responder a Azucena. Es precisamente por este proceso de instrumentalizar el desierto, ¿no? Como un arma. Es precisamente por eso que siento que también necesitamos reconocer la vida, ¿no? Del desierto. Porque el racismo, hay una interacción. Ay, Dios mío. El racismo se basa también en la creencia que los no humanos son menos. Entonces, o no valen, o son para dominar. Entonces, si mantenemos esa creencia, estamos también alimentando al racismo, porque están ligados estos dos conceptos, ¿no? De la persona racializada que también es más cerca a la naturaleza, por ejemplo, o es menos inteligente. Entonces, en términos del argumento en general que estoy tratando de trabajar en el libro, es esta relación entre el racismo que permite esta instrumentalización del desierto y las muertes de las personas
y el proceso de desvaluar el desierto, por ejemplo, ¿no? Que estos procesos están ligados. Y no platiqué de esto, pero el desierto de Sonora ahorita por la militarización está sufriendo una, ay, no sé cómo decirlo, una tortura, un proceso de arruinación increíble por la migra que anda en sus autos todos los días, fuera de las carreteras y arruinando el suelo, o sea, rompiendo todas estas relaciones que son tan necesarias para los animales y las plantas. El suelo es, pues, es primordial, ¿no? Entonces, yo quiero entender la relación entre el racismo en contra de estas personas migrantes y la desvaluación o el desprecimiento, no, algo así, quiero decir, de la naturaleza. Entonces siento que tenemos que hablar de estas cosas en relación. Y es por eso que hice énfasis en este concepto del desierto como también un lugar de vida y de relaciones. Pero claro, este proceso de instrumentalizar el desierto es horrible, con consecuencias para personas, no, es terrible. Morir en el desierto es terrible, es una cosa que no, ni siquiera lo podemos imaginar, creo. Bueno, acá están agradeciendo a Paloma y a Juanita, se ve que algunos se tienen que ir y yo tenía unas preguntas, pero voy a hacer solamente un comentario más como para ir cerrando este encuentro, no la discusión y el debate y seguramente todo lo que promovieron tanto el video de Paloma como la intervención de Juanita. Primero agradecerles a las dos este diálogo. Generalmente los geógrafos que estamos interesados en el arte nos ponemos a trabajar con obras artísticas y intentamos pensar con ellas, pero pocas veces podemos encontrarnos con los artistas y hacer este intercambio, que también me parece que es una búsqueda, lo digo yo como geógrafa, ¿no? de encontrar otros lenguajes, ¿no? Esto que decía Juanita, nos faltan las formas para darle valor, darle entrada al funcionamiento de esos ensamblajes. Y creo que el arte, las diversas expresiones artísticas, los distintos lenguajes nos permiten ensayar formas de hacer partícipes a todos los integrantes de ese ensamblaje, ¿no? Justamente a esas interacciones. Y entonces agradecerles a las dos este encuentro, este diálogo, y cuando la escuchaba a Juanita pensaba cómo en la historia de otros territorios, y pienso en el territorio de Argentina, podemos encontrar esa reiteración de determinada construcción de determinados paisajes, ¿no? En el caso de Argentina, la Patagonia, el desierto patagónico, como algo también vacío, sin vida, y cómo eso en nuestra historia significó la exclusión y el exterminio de muchos pueblos originarios, ¿no? Y entonces, y así si pensamos en otros lugares, pienso no sé, en las selvas también, que paradójicamente se muestran con mucha vida, pero también eso implica excluir la vida de algunos humanos, ¿no? Que son quienes los habitaron durante tanto tiempo. Y entonces pensaba en estas reiteraciones de determinados paisajes como con una mirada muy particular que excluye esos
no humanos o humanos en las interacciones y en todo lo que implican ellas. Entonces, bueno, agradecerles a las dos esta posibilidad que nos dieron de pensar con las imágenes. Creo que Juanita hizo un ejercicio increíble y maravilloso de poner en juego todos los elementos que fue armando en ese montaje Paloma para pensar con las imágenes, pensar a partir de ellas y bueno, es una hermosa invitación para que lo hagamos con otras imágenes también nosotros. Y bueno, decirles a todos que este encuentro queda grabado y va a estar disponible en el YouTube del Instituto de Geografía para los que tal vez se perdieron como Silvina una parte, la vas a poder ver ahí o decirles a otras personas que quieran verlo. Y también invitarlos a todos al próximo encuentro del ciclo que va a ser